Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Bueno, Clever. te quería agradecer esta oportunidad para poder transmitirte mis inquietudes. Primero como coach, ¿sí? Okay. Yo soy coach profesional y soy ingeniero industrial de profesión. Ujú. Y hace poco he terminado mi proceso de formación básica como coach ontológico, como coach profesional, ¿sí? Ah, qué bien. Y ahora, bueno, estoy dando mis primeros pasos como coach y estoy viendo qué hacer, a dónde ir. Ujú. Me enteré de esta propuesta de coaching organizacional. Tengo algunas inquietudes al respecto, ¿no? Me gustaría saber, como siendo coach profesional ahora, eh, esta diplomatura de coaching organizacional, ¿para qué me podría servir? Claro, ¿O mira. para qué me serviría? Ujú. Bueno, de principio te felicito, realmente, porque formarte como coach te deja muchos aprendizajes y probablemente te deja también una pasión, ¿no? Unas ganas de continuar esta formación. Mira, la diplomatura de especialización avanzada en coaching organizacional es una diplomatura que ha sido diseñada especialmente, por un lado, para coaches profesionales que, como tú, tienen una necesidad de ampliar su bagaje de experiencia, pero también conocer más herramientas que les permitan dar mejores servicios. En ese sentido, la diplomatura apunta a eso, a una mayor formación en herramientas. Pero no solo eso. Tú que vienes de la formación en coaching ontológico, puedes entender que para servir mejor hay que trabajar desde el ser que somos, ¿no es cierto? Entonces, en la diplomatura de coaching organizacional, si bien vamos a abordar el ser de la organización, lo vamos a hacer a través de la mayor herramienta que conocemos, que es el ser del coach. Eso es lo que pretende en general esta diplomatura, trabajar la persona, trabajar las herramientas para que esas intervenciones de coaching organizacional en alguna institución puedan ser sostenibles, ¿no? Se mantengan en el tiempo y generen un impacto relevante, ¿no? Para la organización, para el entorno en el que está la organización y también para la sociedad, ¿cómo no? Bueno, Cecilia, ahora, ¿en qué consiste este proceso de coaching organizacional? No sé si me podrías contar un poco más. Sí, fíjate que en realidad, todo esta propuesta de coaching organizacional es bastante innovadora. Si tú miras a nivel, si revisas cuál es la oferta también, por ejemplo, a nivel latinoamericano, a nivel global, todas son propuestas muy nuevas, ¿no? Porque en realidad la profesión del coach en general no tiene más allá de 15 años. Entonces, imagina el desafío debido a la demanda, porque cada vez hay más demanda de coaches profesionales en organizaciones, el desafío de generar una propuesta que sea sólida y que te deje con herramientas, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hemos hecho es, de una parte, organizar una serie de herramientas de tipo conceptual. Por ejemplo, nosotros trabajaremos enfoque sistémico, nosotros revisamos planeamiento estratégico, nosotros miramos el perfil y la cultura organizacional, vemos clima y cultura, en fin, herramientas propias del coaching también. Por ejemplo, una de las herramientas que se suelen utilizar dentro de una organización básicamente es el coaching ejecutivo. Entonces nosotros lo que hacemos es, sí, aplicamos coaching ejecutivo, pero dentro de una mirada mucho más grande, dentro de una mirada sistémica. Nos interesa no solamente hacer una intervención parcial, porque sabemos que eso no se sostiene en el tiempo, sino lo que nosotros queremos es tener una mirada sistémica y poder desde allí utilizar las herramientas adecuadas. Entonces, lo que hacemos en general es ir a la organización, escuchar las necesidades que tienen, no necesariamente lo que ellos piden, pero sí escuchar sus necesidades, conocer, indagar bien qué es lo que está pasando en esos distintos subsistemas y luego a partir de allí generar un diseño. Un diseño que en buena cuenta es un codiseño, porque no es algo que nosotros haremos como consultores, porque la estrategia del coach organizacional es que no es un consultor solamente, ¿no? Porque el consultor es alguien que viene y dice desde fuera qué es lo que necesita la organización. El coach es alguien que escucha desde dentro
qué es lo que está pasando en esa organización y cogenera con el cliente la mejor solución. Hay una diferencia muy grande en la intervención de uno con el otro. Entonces, todo eso termina siendo finalmente una propuesta de coaching organizacional, a la que llamamos proyecto, ¿no? Proyecto de coaching para una organización. Y cuando hablamos de organización no estamos hablando solamente de empresa privada, estamos hablando de entidades públicas, estamos hablando de organizaciones donantes, estamos hablando de ONGs, estamos hablando de comunidades, ¿verdad? De gremios, de asociaciones, de instituciones. Es bastante más amplia que el coaching exclusivamente para empresas. Me hablaste también hace un momento con respecto a lo del proyecto, a este proyecto de coaching organizacional. Sí. Me parece muy interesante. ¿Me podrías contar un poco más los beneficios de este proyecto? Sí, en realidad esto ha ido surgiendo progresivamente de acuerdo a la demanda, ¿no? De las empresas diferentes en las que hemos venido trabajando. Y aquí te cuento un poco qué es la experiencia de una serie de coaches profesionales que hemos ido incorporando diferentes herramientas para poder servir mejor a nuestros clientes. En ese camino encontramos que había la necesidad de articular en un diseño eficaz, ¿no? Para intervenir de alguna manera en la transformación o en la mejora de la organización o del pedido que nos hace una organización o sus necesidades. Ese es el proyecto. En realidad el proyecto de coaching organizacional es un diseño a medida para responder a alguna necesidad. Para nosotros, éticamente, con eficacia y especialmente con impacto y de manera sostenible. Es lo que nosotros pensamos respecto a un proyecto de coaching organizacional. En la formación hemos considerado que como es una formación de aprendizaje en acción, entonces hemos pensado que desde el inicio los participantes de la diplomatura van a desarrollar este proyecto y van a ser acompañados progresivamente y durante todo el proceso de aprendizaje hasta que al final logren tener un proyecto de coaching para aplicarlo en una organización elegida por ellos. Este proceso de aprendizaje del proyecto es lo que finalmente se lleva el coach. Es decir, el aprendizaje sobre él mismo o ella misma, cómo hace para ofrecer, por ejemplo, cómo hace para ofrecer sus servicios a una organización, ¿no? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Cómo se desarrolla un contrato? ¿Cómo tiene que hacer para conversar con esa organización? ¿Cómo hace para escuchar lo que realmente necesita la organización? ¿Cómo hace para generar una indagación productiva? ¿Cómo hace para cuidarse a sí mismo, su ser como coach, dentro de toda esa iniciativa? ¿Cómo hace para mantener su proactividad? ¿Cómo hace para escuchar al ser de la organización en medio de todo eso? Ese es el aprendizaje que va a ir ocurriendo a lo largo de este desarrollar acompañado, porque de este proyecto de coaching para la organización se desarrolla a través del apoyo de un coach mentor, es decir, de alguien que tiene experiencia de trabajo con organizaciones y que va a ir precisamente pasando su propia experiencia. Esa es la mentoría, el paso de la experiencia al otro, pasando su propia experiencia a los participantes de la diplomatura, ¿no? En nuestra diplomatura tenemos la ventaja de que hay varios profesionales, coaches, que por un lado son acreditados, tenemos varios PCC, pero de otro lado son profesionales que han ganado experiencia como teniendo su propia iniciativa como empresa. Y eso es una gran ayuda para los participantes de la diplomatura porque tenemos una serie de tips, de ejemplos, ¿no? De qué funciona, qué no funciona, ¿no? Y eso es parte de la formación de aprender en acción a través de la elaboración, el diseño y ojalá la implementación de un proyecto de coaching para organizaciones.
Muy interesante, Cecilia. Y, a ver, entonces, ¿qué posibilidades concretas me estaría abriendo, ¿no? A mí como coach profesional, ¿qué posibilidades concretas? Un poco resumiendo, ¿no? Sí. ¿Qué ganaría, ¿no? ¿Qué estaría ganando yo? Sí, bueno, de principio nosotros pensamos de que en este momento hay un desarrollo del mercado del coaching, vamos a decir así, exponencial, ¿no? Si uno ve a nivel global, pero también a nivel latinoamericano y a nivel nacional, hay cada vez una mayor demanda de coaches profesionales, ¿no? Y también lo notamos por la gran oferta que hay de formación. Entonces, ¿qué es lo primero que estaría ganando un coach que viene a formarse en esta diplomatura? En primer lugar, estaría ganando la posibilidad de diferenciarse, ¿m?, con su propia oferta ante otros profesionales, porque esta formación que estamos ofreciendo nosotros es una formación muy detallada en las herramientas y en el desarrollo del ser y de la organización. Hay mucho que estamos ofreciendo, precisamente porque los mismos profesionales que hemos diseñado esto como equipo, hemos puesto lo que hubiéramos querido recibir, ¿no? Y que ahora lo estamos ofreciendo a los futuros coaches profesionales. Entonces, en primer lugar, gana una super herramienta, modelo, pero con el cual empezar a hacer una diferencia como coach, ¿no? Poder validar mejor sus servicios. Y de otro lado, esta es también una gran oportunidad para generar redes de relaciones profesionales. Todos sabemos que solos no podemos avanzar. Y entonces aquí los proyectos de coaching organizacional se van a desarrollar en equipo. Y la experiencia nos dice que estos equipos que se articulan por razones de generar un proyecto terminan armando su propia consultora, que es prácticamente una de las formas más habituales en que los profesionales del coaching terminamos elaborando, ¿no? De hecho, la mayoría de los coaches profesionales de la diplomatura, todos tienen actividad privada de esa manera, ¿no? Entonces, es como una evolución natural dentro de la formación y dentro de nuestras expectativas también de desarrollo, ¿no? Y lo otro es que la diplomatura también ha sido pensada para generar aprendizaje colaborativo, no solamente entre los colegas que están participando en la diplomatura, pero también con otros colegas de otros lugares, ¿no? Porque realmente nosotros nos damos cuenta que este aprendizaje no se está generando solamente aquí, ¿no? Y por otro lado, el aprendizaje es mejor si tú colaboras, intercambiando, sistematizando y desarrollando tus aprendizajes con otros colegas y probablemente con otras escuelas también. Eso está muy puesto para nosotros y entonces ganas también una red de contactos, ¿no?, que de otra manera probablemente demorarías más en articular. La busca integrar, digamos, una búsqueda integral. Estamos tratando de integrar en la formación, primero que es un aprendizaje en acción, es un aprendizaje colaborativo, es un aprendizaje en red. Sí, justamente, ¿no? Como ingeniero industrial, algo que hablamos mucho en mi caso, desde mi experiencia en la industria, es muchos proyectos de mejora, ¿no? Cómo mejorar la empresa, cómo Exacto. mejorar la organización, ¿no? Exactamente. Entonces, eso sí me parece muy interesante, ¿no? Sí. Y, poder compartirlo. Tengo muchos compañeros dedicados a la empresa, a diferentes, trabajan en diferentes organizaciones, y el tema del proyecto de mejora sí me parece muy interesante, ¿no? Cómo poder mejorar, ¿no?, tu empresa, ¿no?, o tu organización. Claro que sí. Y ahí viene este otro punto, ¿no? Es que depende de la organización en que estés, por una parte depende de las necesidades de la organización, depende de lo que la organización se esté planteando, depende del entorno también en el que esté esta organización. Piensa tú, por ejemplo, en empresas mineras, ¿no? Son empresas que en este momento están bastante agitadas con una serie de situaciones de envergadura más social. Bueno, allí hay mucho por aportar también y quién sabe, como tú dices, en esos casos un proyecto de mejora
probablemente no sea necesariamente la solución. Entonces, eso es parte del aprendizaje de esta diplomatura. Proyectos que puedan mejorar, proyectos que puedan transformar, ¿no? Y el coach se va a ir moviendo un poco dentro de esta tensión entre sus posibilidades de acción, ¿no? Y la realidad de la organización en la que está sirviendo. Pero lo que nos interesa como coaches es que este coach organizacional no pierda la mirada sistémica, no pierda la mirada estratégica, no pierda el enfoque en lo que es la transformación del ser de una organización. Si bien en ocasiones se va a tratar probablemente de cambios, ¿no? O de proyectos más relacionados con las mejoras. Ahora, en mi caso, como coach, a mí me resulta un poco más, vamos a decirlo, puedo ver un poco con más facilidad quizás. Ahora, tengo muchos compañeros, como te comenté, de otras profesiones, ¿no? Que trabajan en diferentes organizaciones y ¿cómo sería el caso de ellos, ¿no? Ellos no son coach. Claro. ¿No? Sí, pues hemos tenido bastante preguntas alrededor de eso y hemos resuelto crear un programa que hemos llamado un programa cero, ¿no? Porque hay bastantes ejecutivos y profesionales interesados y no son coaches. Entonces dijimos, vamos a crear un programa mínimo basado en las competencias profesionales de acuerdo a la International Coach Federation. 11 competencias básicas comprobadas, ¿no? Refrendadas por la asociación más grande del mundo, ¿no? Y que esta formación de 11 competencias se va a dar, empezamos en mayo y terminamos a finales de junio con esta formación. La intención es generar las competencias básicas de coach en los participantes, exclusivamente en los participantes de esta diplomatura de coaching organizacional, cuyo pedido es que sean 60 horas mínimas de formación. Este programa cero tiene 74 horas. Ahora, y con respecto a esto que te conversé anteriormente, con respecto a la experiencia como coach, en el caso de ellos, ¿cómo sería? Nosotros estaríamos dispuestos a apoyarles para generar los espacios de práctica, ¿no? Y de acompañamiento, porque nos interesa muchísimo que estos coaches, estos profesionales, ¿no? Aprendices de coach, logren suficiente práctica hasta cuando comience la diplomatura, ¿no? Ahora, como ingeniero industrial, ¿sí? Sacando a un lado mi ser coach, ¿sí? Si yo tuviera que ofrecerle, por ejemplo, a mi jefe en una empresa, cuando a veces surge alguna posibilidad de que la empresa tenga que invertir, una empresa donde él no esté trabajando, ¿no es cierto? ¿Cómo planteársela al jefe, al gerente? Claro, ¿no? Claro. O sea, porque para la empresa queda claro que es una inversión fuerte. Entonces el gerente, ¿no? La empresa te va a decir, bueno, relación beneficio-costo, ¿qué voy a ganar? Entonces, a mí me hace sentido lo que me dices como coach, como ingeniero industrial. Si tú estás trabajando en una empresa, entonces ahí hay como una tarea también para ti. Primero necesitas saber no solamente qué estás necesitando tú dentro de tu formación, ¿no? Sino también qué está necesitando la organización, que pueda ser útil para la organización. De repente, en el área en la que te mueves, hay algunas necesidades, ¿no? De mejora, que pudieras tú hacerte cargo de ello a nivel de propuesta. Esa es una forma muy concreta de vender a la organización algo, ¿no? De repente, o también pudieras tener conversaciones con la gente de recursos humanos para saber qué está haciendo falta, ¿no? Esto para que pudieras tú sustentar ante la organización la importancia que tendría que tú te formaras en el área de coaching organizacional, ¿no? Lo que nos interesaría en ese caso es que estés seguro de que la organización estaría dispuesta a incorporar algunas mejoras, o puede ser que tengas una organización que está atravesando por un momento especial, por ejemplo, que esté atravesando por fusión, ¿no? O que esté en pleno crecimiento. De hecho, en nuestro Perú de estos tiempos, en que estamos cada vez mejor, aparentemente, económicamente, hay muchas empresas que atraviesan crisis por crecimiento.
O es una empresa familiar, por ejemplo, que empieza a crecer y necesita desafiar algunas de sus propias creencias. Sería interesante que si trabajas como profesional ya en una organización, en tu caso particular como ingeniero industrial, puedas escuchar básicamente qué es lo que está pasando en esa organización, lo suficiente como para decir, mira, creo que si yo me formara mejor en esta área nueva que es coaching organizacional, puede ser que yo contribuya, ¿no? Ahora, hay que tener claridad, y eso es parte de la formación, es que es muy diferente ofrecer los servicios como externo que ofrecer los servicios como alguien que trabaja dentro de la organización. Ambas tienen desafíos y a la vez son muy diferentes. Sus niveles de acción, sus posibilidades de acción son muy distintas, ¿no? Y eso es algo que se aprende también dentro de la diplomatura, ¿no? Sea como coach o como profesional. Si eres independiente o si estás trabajando dentro de la organización, las posibilidades de acción son distintas, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro para lo que tú pudieras ofrecer también a tu organización. Y en ese caso, nosotros hemos ofrecido, ¿no?, a la universidad que las personas que tengan interés en desarrollar un poquito más estos temas, los docentes estamos dispuestos para dialogar, ¿no? Cómo apoyar en tu caso particular, cómo apoyarte para que tú logres que esta organización en la que tú laboras se interese para que tú te formes en coaching organizacional, ¿no? Y esa es una conversación previa para tenerla contigo o con la persona interesada y que a partir de allí, de repente, puedas participar en esta diplomatura. Ahora, hablamos de transformación organizacional, ¿sí? Un poco viéndolo como ingeniero industrial, ¿no es cierto? Yo, a ver, como te comentaba, no estoy trabajando, pero en la posibilidad de estar trabajando, yo ser capaz de transformar toda la organización. ¿Cómo es eso? Porque esto suena muy ambicioso, ¿no? Claro. Eso de decir, oye, tú vas a transformar toda la organización. Claro. ¿No es cierto? Mira, en principio, cuando hablamos de transformación organizacional, es todo un proceso, ¿no? Y es un proceso cultural grande, ¿no? Una organización está lista para transformarse porque previamente ha pasado por una serie de experiencias, ¿no? Porque se dan y confluyen una serie de fuerzas. Puede ser que el liderazgo de turno sea un liderazgo innovador por excelencia y se generen las condiciones de un cambio de cultura, ¿no?, que es una transformación enorme en una organización. Puede ser que la presión del entorno sea tal que esa organización esté obligada a cambiar, ¿no?, y a transformarse, no necesariamente por estas fuerzas internas, pero quizá por las circunstancias de fuera, por los conflictos que puedan haber, por ejemplo. Entonces, lo interesante del caso es que el coach organizacional es capaz de sostener estas conversaciones con esa organización para captar en qué nivel de su proceso de transformación está. De tal forma que el coach no puede obligar a uno, y además tampoco tiene ni la energía, ni la fuerza, ni está en su tarea ir y realizar los cambios por la organización. El coach es un facilitador de los nuevos aprendizajes para que ocurran los resultados que la organización espera. El coach es un catalizador de esos nuevos aprendizajes. El coach no es el que va a realizar esos cambios o transformaciones. Son los profesionales y el personal de esa organización el que lo va a hacer. Pero lo que sí es potente es que ese coach va a ser capaz de generar el espacio para que la organización se pregunte qué quiere lograr y qué impacto puede tener esas acciones o ese plan que está proponiéndose llevar a cabo, ¿no? En el coaching organizacional hay varias posibilidades de servicio. Una tiene que ver con revisar la visión y la misión, otra tiene que ver con mirar ese plan estratégico, ¿no? Otra tiene que ver con
implementar las acciones necesarias para que se desarrolle el talento en la gente. En fin, hay varias posibilidades de cómo servir a una organización como coach organizacional. Pero lo interesante del caso es que el coach es un facilitador que cataliza los nuevos aprendizajes, que los promueve. No es el que directamente va a generar esos campos. Eso es lo que le compete a los ejecutivos, a los profesionales y al personal de la organización. En buena cuenta, el coach lo que hace es generar una nueva mirada, que ellos tengan la posibilidad de ver cuáles son las limitaciones y cuáles son las posibilidades que tiene la misma organización para generar los cambios que espera. Ahora, volviendo a mi ser coach, te escuché el tema de la red de aprendizaje, algo que a mí me hizo mucho sentido, ¿no? Finalmente, ¿cuál sería la misión o la visión de esta red de aprendizaje, ¿no? Viéndolo un poco más hacia adelante, ¿no? Claro. Lo primero es que en la práctica, los coaches que formamos parte de esta diplomatura, los docentes coaches, todos hemos ido aprendiendo que asociarnos, apoyarnos en las diferentes iniciativas, ha resultado ser sumamente fructífero para todos, ¿no? En términos de afianzar nuestros aprendizajes, en términos de poder pasarnos mutuamente algunos tips, ¿no? Relacionados, por ejemplo, con los contratos, con las condiciones de una relación de trabajo entre coach y cliente, ¿no? Con las condiciones también económicas, ¿no? El apoyo mutuo para poder responder a los servicios que nos están solicitando. Entonces, eso todo nos ha hecho darnos cuenta de que también quisiéramos transferir ese aprendizaje a nuestros participantes y decirles, ¿saben qué? En particular, cualquier profesional se beneficia de esa conexión y ese vínculo con sus colegas profesionales. Y en particular, siendo coach y siendo un coach que está tratando de innovar a través de una especialidad como la de coaching organizacional, con mayor razón. Requerimos una red permanente de apoyo entre profesionales de esta especialidad. Y eso es algo que nosotros queremos promover, no solamente para la red en términos de relaciones interpersonales y de apoyo y de confianza, pero básicamente para poder generar una sistematización y para poder ofrecer el espacio para investigar. Nosotros encontramos una serie de hallazgos y todavía estos hallazgos no logramos ponerlos a frente de manera sistemática. Eso nos está haciendo falta y pensamos que eso lo podemos hacer entre todos, docentes y participantes de esta diplomatura. De alguna forma, el desafío es desarrollar todas nuestras actividades formativas para que los profesionales coaches que egresen sean altamente competentes. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra función. Y además, por supuesto que lo más importante, que aporten a nuestra sociedad, ¿no? Hemos dicho que son 3 elementos importantes en esta diplomatura: ética, compromiso ético, desarrollo del ser, del coach como presencia ética, eficacia, es decir, esta diplomatura está formando para que estos coaches profesionales estén orientados a los resultados, ¿no? Si hay algo que caracteriza el trabajo en cualquier organización, es el logro de resultados. Y entonces esto es inherente a la formación del coach organizacional. Y lo tercero es que para tener resultados sostenibles se necesita un cambio de cultura, se necesita transformación. Y en particular los coaches organizacionales no deben olvidar eso. Así que mirada sistémica y desarrollo sostenible es inherente a la formación de este coach organizacional. Ok, Cecilia, bueno, te agradezco mucho este espacio que me has permitido para poder un poco compartir contigo mis inquietudes, tanto como coach como ingeniero industrial.